Bueno, va a ser el primero de dos videos que tengo planeado para hacer el día de hoy. Vamos a ver algo muy interesante que me he encontrado de nuestro exfutbolista Carlos Enrique Casemiro, que ha hablado de el Mr. Carlo Ancelotti. Y también vamos a ver algo rapidito relacionado con el Real Madrid y este arranque que ha tenido el equipo del mismísimo Carlo, el italiano. Algo muy interesante, ya les voy a comentar por qué. Así que, como siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y que disfrutemos juntos de cositas que reaccionamos en este canal. Así que, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas muy interesantes sobre esto y que me han llamado mucho la atención. Lo de Casemiro, que está concentrado con la selección brasileña de fútbol, ya es un habitual de las convocatorias de la Canariña y realmente ha dejado unas declaraciones muy interesantes que me gustaría repasar y por eso estamos aquí ya en la pantalla. Así que escuchemos a Carlos Enrique, vamos a ir hablando lo que él comenta y particularmente para saber sus opiniones. Así que damos play a lo que ha dicho Case. O pensamento com o Diniz é o mesmo. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos, como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid e é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém, nós temos um treinador hoje, que é o Diniz, e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. Bueno, muy bien Casemiro, hablando siempre muy respetuosamente, dejando muy claro muchísimas cosas interesantes. A mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención la sabiduría con la que habla Carlos Enrique Casemiro. Realmente se le ve muy respetuoso, muy sobrio. Rara vez le encontramos desfasado. Aunque es cierto que el tema de Ancelotti, que es de, como él mismo dice, de interés público y realmente lo conoce absolutamente todo el mundo, que da la sensación de que esto está más hablado que nunca. Y pues la verdad ni me extrañaría que estuviera firmado, realmente él lo maneja con un respeto interesante. Sabe que Ancelotti está en una situación complicada también en el Real Madrid, de que si las cosas no van bien en las próximas semanas, es muy probable que tenga un pequeño despido y entonces, bueno, maneja las cosas con la tranquilidad necesaria. Sabe que si Ancelotti va a acabar viniendo, pues ya eso lo debe tener, lo debe saber de sobra Casemiro, que además es uno de los referentes del vestuario de Brasil. Así que bueno, me llamó mucho la atención, sobre todo el respeto con el que maneja siempre las cosas Carlos Enrique y siempre en este canal va a ser bienvenido a escuchar a Casemiro porque realmente es un hombre sensato y sabio. Quiero pasar a escuchar ahora lo de ESPN porque es interesante, es muy interesante ver cómo siempre hablan cosas del Real Madrid así con una facilidad como que realmente pues da exactamente igual todo y pues particularmente es algo que a mí me llama mucho la atención. Por eso quiero pasarnos aquí a la pantalla y vamos escuchando. Esta es una de las secciones favoritas mías de la Liga al Día, en este caso de ESPN, donde participa normalmente Moy Llorens y Rodri Fáez. En este caso nos vamos a encontrar con Gema Soler, creo que se llama esta chica, y realmente ha dejado una opinión un poco interesante que podemos sacarle varias conclusiones que vamos a ir comentándolas según ella vaya dando su pequeña opinión al respecto. Así que por supuesto damos play y vamos comentando. Sí, yo creo que debe sorprender, porque uno puede estar seguro de la capacidad, del talento, de las prestaciones de un futbolista, pero luego la adaptación a un club diferente, a un sistema diferente, a una liga diferente, a un tipo de arbitraje diferente también, la verdad que lo está haciendo realmente bien y a mí me ha sorprendido realmente, aparte del talento futbolístico que más o menos ya lo podías intuir, porque lo que habíamos visto en Bundesliga, en Champions o especialmente en el Mundial, que para mí fue uno de los jugadores revelación, es el despliegue físico, el sacrificio a lo largo de todos los partidos y en ese sentido sí que me ha sorprendido. Solo por seguir el apunte de lo que comentaba Rodri sobre el arranque perfecto, creo que Bellingham tiene mucha parte del mérito de ese arranque perfecto. Me gusta porque, bueno, está siendo honesta con el tema de Jude Bellingham, que ha tenido un arranque sensacional, todos lo sabemos. Además, coincide en la opinión de muchísimas personas que realmente sorprende bien poco porque hay personas que lo vienen siguiendo desde el Birmingham
Birmingham. Yo realmente no voy a mentirles, yo sigo a Bellingham desde que está en el Borussia Dortmund, que este hombre debutó con 16 años allá en Inglaterra, arrastra un total de 200 partidos oficiales, o sea, con la edad que tiene es impresionante. Y además de que no solamente eso, también el tema de que llega al Real Madrid y hace esta puesta en escena tan espectacular, es realmente de las cosas más sorprendentes y por eso, bueno, incluso periodistas de ESPN que muchas veces se limitan a decir cosas positivas del Real Madrid, así lo piensen, no les queda otra que decir la realidad y es que Jude Bellingham es un absoluto superdotado y un absoluto crack. Sin embargo, como no todo es color de rosa, sigamos escuchando. Pero que también yo leo cosas de que hay como mucha euforia disparada en Madrid y es verdad que el año pasado he tenido un poco de déjà vu porque estábamos también en esta misma situación. El Madrid también había ganado con pleno de victorias, incluso con más diferencia de goles que este año, pero... A ver, una de las cosas por las cuales hay bastante euforia entre los aficionados del Real Madrid, me pasa a mí, es por el fichaje de Bellingham, porque estamos viendo que este chico primero ha preferido el Real Madrid antes de irse a su país, por el no fichaje de un delantero, la ausencia de tal vez, a excepción de Bellingham, grandes fichajes, pero también la ilusión de ver caras nuevas. Estamos viendo cómo Ancelotti en este arranque de temporada le está dando la oportunidad a Tchouaméni y la está rompiendo. Además estamos viendo al Real Madrid muy superior en muchas facetas del juego, que muchas cosas por mejorar todavía, pero realmente es lo que tiene ilusionada a la gente. Y la temporada pasada pues había menos euforia porque era prácticamente ver las mismas caras, entonces había esa cierta decepción. Así que para explicar un poco más o menos a qué se debe esta euforia, que para mí no es exagerada, creo que el madridista tiene motivos para ser feliz y realmente para sentirse ilusionado. Creo que es verdad que viajó a San Mamés, que fue un partido exigente, que fue en el que yo vi por primera vez en persona a Jude Bellingham a un palmo y realmente me sorprendió, pero estaremos de acuerdo que ese día el Athletic Club no tuvo grandes prestaciones y que aparte de esto el Madrid también ha tenido unos partidos más o menos fáciles para tener este arranque perfecto. Sí, por supuesto. Bueno, para que más o menos entiendan lo que les quiero decir, ahí al final ella decía que el Real Madrid ha tenido prácticamente, es líder o lleva este ritmo perfecto porque ha tenido partidos sencillos. Cuando, si no estoy equivocado, la temporada pasada el Almería le sacó los 3 puntos al Barça. El Getafe le sacó creo que uno esta temporada o le ganó, no me acuerdo. Yo sé que tuvo un problema el Barça con el Getafe, creo que empataron. Y también en San Mamés al Barça, tanto al Barça como al Madrid siempre les cuesta ganar, pero con qué facilidad dicen, no, el Madrid ha tenido prácticamente suerte porque ha tenido 3 escenarios muy sencillos, en este caso han sido 4, es cierto que son equipos que el Real Madrid tiene que ganar sí o sí, por estructura, por presupuesto, por estrellas, por lo que sea, pero realmente me parece ridículo que cuando el Barça le logra ganar al Getafe, que por cierto lleva un tiempecito ya sin ganarle, ahí sí es un mérito total. Cuando el Madrid gana en San Mamés, bueno, el Athletic Club no estuvo, y cuando el Barça gana en San Mamés es un mito, un hecho absolutamente histórico porque realmente es un equipo muy complicado. Me llama mucho la atención de verdad la facilidad con la que intentan desprestigiar y menospreciar lo que ha hecho el Real Madrid, prácticamente diciendo que está ahí de primero, pues porque el calendario lo ha puesto así, cuando realmente son equipos que han reventado al máximo rival y seguramente también al Real Madrid le habrán rasgado algún puntito en las últimas semanas. Es muy difícil, en las últimas temporadas, perdón, ganar al Getafe, dificilísimo. Es muy difícil ganar en San Mamés. El Almería es un equipo que siempre te da batalla. En realidad es ridículo ponerse a escuchar este tipo de opiniones, sobre todo teniendo en cuenta que, pongámosle que estamos de acuerdo, pero pensar en lo que opinan cuando es el Barça que obtiene estos resultados contra estos siempre difíciles equipos, deja un poco más de malas sensaciones. Así que nada, me voy a despedir en este video tratando de combatir el relato lo mejor posible. Espero que lo hayan disfrutado, espero que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, qué les ha parecido lo de Casemiro y lo de nuestra amiga que cree que el Real Madrid está líder porque ha tenido todo muy sencillo. Lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.